Dios les bendiga, familia, hermanos y hermanas y amigos. La lectura de la palabra de Dios lo leemos hoy en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, que dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos. En este pasaje de la Biblia vamos a ver la triste condición del hombre sin Dios. Pero también vamos a ver lo que es los atributos divinos de Dios con relación a nuestra salvación. Así que vamos a ver primeramente la triste condición del hombre. ¿Cuál es la triste condición del hombre? Dice la Biblia que está muerto. El hombre sin Dios, sin Cristo en este mundo, está muerto en sus delitos y pecados. Y dice la Biblia que es un hijo desobediente, es una persona que está en rebeldía con Dios. Y al mismo tiempo, dice la palabra de Dios también, el siguiente: éramos por naturaleza hijos de ira. En otras palabras, por naturaleza están bajo el juicio, bajo la condenación de Dios. Esta es la triste condición del hombre sin Dios. Pero además nos dice la palabra de Dios que sigue la corriente del mundo y que está gobernado por Satanás. Su vida lo gobierna Satanás. Y también nos dice la palabra de Dios que todo lo que hace, lo hace de acuerdo a los deseos de la carne. Hace la voluntad de la carne y de los pensamientos. Este es la triste condición del hombre sin Dios. Por eso, cuando estábamos en el mundo, hermanos y hermanas, creo que ustedes también, como yo, teníamos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué nuestros pies caminaban para hacer el mal? ¿Por qué nuestros pensamientos era de pensar solamente el mal? ¿Por qué? Porque estábamos gobernados por Satanás, porque hacíamos los deseos de la carne y de los pensamientos, como dice la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice: y Él os dio vida. Y Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero nos dio vida. Estábamos muertos espirituales. Y ahora en Cristo Jesús nos dio vida, pero nos dio vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 13:
Él nos libró. De esa condición que estábamos nos libró, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es la noticia más grande. Este es lo más maravilloso que Dios ha hecho en nuestra vida. Estimado oyente, usted que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, esta es la condición que describe la palabra de Dios. Cuando estamos sin Dios, cuando estamos en el mundo, no lo entendemos. Creemos que estamos bien, pero la palabra de Dios nos enseña nuestra condición delante de Él. Pero he aquí la noticia, aquí el mensaje de verdad, el mensaje de salvación para las personas que están en tal condición. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo que hemos leído, en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Sus misericordias siempre serán, porque son nuevas cada mañana. Él es rico en misericordia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que es uno de los atributos divinos de Dios. Dios es grande, Dios es rico en misericordia. Y luego dice en el siguiente parte de este versículo, por su gran amor. Dios es grande en amor. Y el amor de Dios lo podemos estar resumido en un pasaje de la Biblia tan conocido para los que ya somos creyentes, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está el amor de Dios. Así que Dios es rico en misericordia, grande en amor, y luego dice en el versículo 5, por gracia somos salvos. No lo merecemos. Ninguno de los que ya somos creyentes merecemos tal salvación. Pero la gracia de Dios se manifestó, dice la palabra de Dios, para salvación a todos los hombres. Nadie merece esta salvación, pero esa es la misericordia, el amor y la gracia de Dios en darnos esa salvación eterna. Dice la palabra de Dios en el mismo pasaje que leí en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es por gracia y es un regalo de Dios para cada uno de los que ya creemos en Cristo Jesús. No merecemos tal privilegio, pero Dios nos lo ha dado. Muchas veces de verdad nos preguntamos, ¿lo merezco? No lo merecemos, pero Dios es grande en amor. Dios es rico en misericordia. Y la palabra de Dios nos dice que por su gracia es que nosotros somos salvos. Así que no podemos nosotros decir qué puedo hacer para poder compensar lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo podemos hacer porque Dios es rico en misericordia, grande en amor, y por su gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de parte de Dios. Así que, mi estimado oyente, reciba usted este regalo de parte de Dios. El regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer? Muchas veces es una pregunta que muchos hacen. ¿Qué hay que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
hay que arrepentirse y hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que confesar nuestros pecados y hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida para que podamos recibir este regalo. Y el regalo es la vida eterna en Cristo Jesús. Dice en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios me los bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.